Los peligros es de que si nos juntamos con personas que no conocemos es cuando hay personas que nos llevan engañados a otros lados. Y cuando yo llegué a Tecún, nosotros llegamos, una persona nos venía ahí en el bus y nos dijo a nosotros que nos iba a ayudar a pasar la balsa y nosotros ya no hayamos en quién confiar, más que todo uno, porque lo hace por sus niños, ¿verdad? Así como yo soy madre soltera y vengo y he pasado, sí, cosas allá por el, como les digo, cuando vengan para acá que puedan traer suficiente dinero, porque a mí me tocó pedir con mis hijos en Guatemala para poder llegar hasta acá. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Yo soy Patricia Mercado Sánchez, soy la fundadora y directora de Conexión Migrante y me da muchísimo gusto recibirles a todos ustedes esta noche en esta charla entre amigos, donde vamos a hablar de un tema muy importante para toda la gente que está cruzando México en lo particular y que nos dimos cuenta o le dimos voz a raíz de un informe que se presentó la semana pasada al respecto y pues el tema de hoy es cómo, con quién acudir, cómo me puedo cuidar si estoy cruzando México, cuáles son mis derechos y temas fundamentales que luego hasta para nosotros es difícil a veces contestar. Iniciamos con el video de nuestro reportaje Mujeres Migrantes, Cuerpos sin Derechos, porque fíjense que estamos muy contentos, muy contentas en Conexión Migrante. Estamos celebrando que nos dieron un premio, una mención honorífica en la categoría de cobertura por este reportaje sobre las mujeres migrantes y su salud reproductiva, realizado por Gabriela Martínez y todo el equipo de Conexión Migrante que participó activamente, colaboró, trabajó muy intensamente para que todo lo que se hizo alrededor de esta investigación, bueno, pues saliera muy lindo, tuviera el impacto que nosotros queríamos que tuviera. Se publicó en más de 40 medios de comunicación en México, Estados Unidos y América Latina, y ahora nos llega pues este reconocimiento que nos pone muy contentos porque déjenme contarles a quienes no saben, nosotros ya nos ganamos el premio Roche, el grandote, el número uno, eh, por el reportaje de redes migrantes en el COVID, que es esta investigación que hicimos, que hizo Nadia Sanders y Jimena Natera en Nueva York, de cómo la comunidad migrante se organizó y activó esas redes que todos creían dormidas para pues salvar a muchísimas familias y a muchísimas personas con la contingencia del COVID. Entonces, pues es la segunda vez que Conexión Migrante aparece ahí en los premios Roche, lo cual nos da muchísimo gusto, nos sentimos muy orgullosos, sobre todo por el esfuerzo realizado como equipo. Así que bueno, pues va una felicitación a todas aquellas personas que participaron y sobre todo a Gabriela Martínez, quien fue la reportera titular quien hizo esta investigación y que se publicó pues apenas hace un año, el año pasado, más o menos por estas fechas, andábamos dándole los toques finales a esta investigación. Así que bueno, pues muchísimas felicidades
a todas y a todos en el equipo de Conexión Migrante y les invitamos a que en estos días vamos a estar pues recordando esta investigación y subiéndolo de nuevo a nuestras redes para que si ustedes la quieren revisar, leer, hay unos videos muy interesantes. Bueno, pues ahí estará para que la puedan consultar. Vamos a ir con nuestro resumen de noticias como cada semana y bueno, pues apenas hace 2 días se dio el debate entre los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump ya dijo que él ya no va, que él no va a participar en un encuentro adicional con la vicepresidenta y candidata demócrata Kamala Harris, aunque Kamala le insistió que es necesario un segundo debate, pero bueno, Donald Trump anunció en su red social Truth Social y dijo que Kamala debería centrarse en lo que no hizo durante los últimos 4 años y que él, como ganó el debate, no necesita una revancha, como dicen los boxeadores cuando pierden una pelea. Aquí en Conexión Migrante, en nuestro canal de WhatsApp de Estados Unidos, hicimos un sondeo y le preguntamos a la gente quién ganó el debate. Y por ahí Paco nos tiene una imagen muy interesante para que vean un poco cómo votó la gente de nuestro canal de WhatsApp. 302 votos fueron para Kamala Harris y 23 fueron para Donald Trump. Así que bueno, pues esa fue la primera percepción que se tuvo casi terminando el debate y estaremos muy pendientes porque, como les decía, eh, Harris ya dijo que no se haga Donald Trump y que se anime. No olviden entrar a nuestra página donde compartimos datos verificados de nuestros colegas de Fact Chequeado y ahí van a poder saber qué de lo que dijeron Harris y Donald Trump son sobre migración, aborto y otros temas claves que son importantísimos para esta elección de noviembre en Estados Unidos. Y nos vamos directo a Sinaloa, México, donde las cosas no están nada bien. Abel, adelante. Sí, bueno, para quienes nos siguen y tienen familia en Culiacán, les contamos que pues, las cosas siguen complicadas, a tal grado que hoy el gobernador Rubén Rocha Moya anunció que no habrá ceremonia pública para dar el grito de independencia este 15 de septiembre. Se suspende la presentación que iba a dar Pepe Aguilar y sus hijos Ángela y Luis Aguilar, quedó cancelada. Solamente van a hacer el acto protocolario con la presencia de la escolta, la banda de guerra y el gabinete. O sea, no va a haber evento más que esa ceremonia oficial. Va a ser sin audiencia, no nadie está invitado por lo mismo de la inseguridad. Y pues bueno, hay que recordar que ya van 4 días consecutivos en los que ha habido enfrentamientos en el estado con vehículos incendiados, bloqueos carreteros y de hecho la Secretaría de Educación local ya suspendió las clases desde hoy y hasta el próximo 17 de septiembre, si se dan las condiciones, van a regresar el estudiantado a las aulas. Entonces, sí, está bastante complicado lo que está pasando. Pero, pues, bueno, así es esto, Pati. Sí, y bueno, pues estaremos muy pendientes de verdad de lo que pasa en Sinaloa porque no vemos por dónde las autoridades estén haciendo algo. El gobernador pues nada más está bueno para salir y decir que va a llegar más ejército, pero aunque llega más ejército no está pasando nada, están dejando ahí que se agarren unos contra otros, así que mucho cuidado, mucha precaución. Si ustedes tienen familiares allá, pues estén muy pendientes de lo que pasa y les vamos a contar una información muy importante porque la Administración de Seguridad del Transporte en Estados Unidos anunció que la Real ID Act, que nació con el objetivo de reforzar la seguridad en los vuelos internos en Estados Unidos, va a entrar en vigor en los estados de forma escalonada. Hay que recordar que la medida surgió a raíz de los ataques del 11 de septiembre, así que si eres migrante y planeas viajar dentro de Estados Unidos, debes cuidar que tu pasaporte esté vigente, pues se considera que es el documento con los más altos índices de seguridad y que te lo pueden solicitar para que puedas viajar de un lado a otro de Estados Unidos sin problema. Si no tienes pasaporte y debes viajar de un estado a otro, no te arriesgues a viajar en avión o verifica en qué estados ya está vigente la Real ID en la página de la Administración de Seguridad y Transporte. Por ahí Paco nos va a poner la página de la Real ID
para que si necesitas información y necesitas primero viajar adentro de Estados Unidos y necesitas saber qué estados ya están aplicando la Real ID y cuáles no, bueno, pues aquí también puedes checarlo y habrá que estar pendientes porque yo no sé, Abel, y ahí sí, no sé qué información tengan ustedes, si la Real ID también te la van a poder pedir en el transporte, en los autobuses, porque si recuerdan el caso de David Morales, a David Morales le hacen lo detienen y le piden sus documentos migratorios, que no sé si era en Utah o cercano a Washington, pero él iba en autobús, él estaba viajando en autobús. Entonces, habrá que en los Greyhound, que después les metió una demanda y les ganó, pero sí es importantísimo que chequen si se van a trasladar de un estado a otro, si está aplicada la Real ID o no, para que tengan mucha precaución. Y vamos como cada semana. Abel, cuéntanos qué trae Janet. Claro, nada más un poquito haciendo el paréntesis. Sí, además de los vuelos, la Real ID la van a pedir para entrar como estancias federales, como bases militares, también para parques nacionales, principalmente. Entonces, cabe aclarar que el pasaporte para los extranjeros, el pasaporte de su país cuenta como Real ID, pero pues ahí viene como el problema, ¿no? Porque hay personas de países como Venezuela que se les complica hacer el trámite. Si llega a expirar, se llega a dañar, entonces ahí para tenerlo en cuenta. Y pues bueno, pasando al tema de Janet, esta semana nos mandó un video muy especial y habla que del Programa Binacional de Educación Migrante, el cual se encarga de facilitar el acceso a la educación a la niñez en movilidad. Además, la jornada que realizan cada miércoles y cuenta con una oficina de atención permanente. El Programa Binacional de Educación Migrante, PROBEM, es, como su nombre lo indica, un programa dedicado a ayudar a estudiantes en movilidad a revalidar su documentación académica para que puedan continuar sus estudios en México. En Tijuana, cada miércoles se activa un módulo de PROBEM en las instalaciones del Centro Multiservicios Frontera Solidaria. Este edificio es también conocido simplemente como Comar, ya que esta destaca entre las distintas instituciones que brindan atención en el espacio. La función de PROBEM es canalizar a las familias para que los estudiantes obtengan un lugar en una escuela que les resulte más conveniente. Sus servicios abarcan tanto el sistema básico, es decir, preescolar, primaria y secundaria, así como en el nivel medio superior y superior. Asimismo, realizan el trámite de revalidación de estudios a profesionistas que cuenten con un título expedido en otro país y así puedan obtener mejores oportunidades laborales. Esta pareja recién llegada a Tijuana proviene de Guatemala y tras varios meses obtuvo su residencia permanente. Fue gracias a un anuncio en redes sociales como decidió acudir a esta jornada para que sus hijos puedan continuar estudiando. Unos puntos nos han dicho que puede ser que nos digan que no por ser de otro país y pues puntualmente nos digan que tenemos que buscar otro tipo de opciones. Esa sería una de las situaciones, por eso estamos acá. La verdad lo vimos en Facebook, en la página de ACNUR, creo que fue, ¿no? De Jaguar. Sí, es cierto. Entonces ahí vimos de que iban a estar esta jornada, entonces decidimos aprovechar porque era muy complicado el tema de ir directamente a la escuela por el tema de lo que nos podían decir, ¿no? Que no había cupo, de que por ser extranjeros que no íbamos a contar con la papelería. Una de las atenciones más importantes es el apoyo a los estudiantes a quienes se les haya vencido su CURP temporal, ya que de entrada ningún estudiante puede perder su acceso a la educación por su situación migratoria. Además de estas jornadas de cada miércoles, PROBEM cuenta con un servicio permanente en su oficina, ubicada al interior del sistema educativo estatal, es decir, en Paseo del Centenario número 10551. Para mejor referencia, está a un costado de Palacio Municipal. Su horario de atención en oficina es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Todos los servicios que PROBEM ofrece son gratuitos y no comprometen la situación migratoria de quien lo solicita. Para Conexión Migrante, Janet de los Reyes. Pues qué buen clip que nos mandó hoy Janet. La educación es una parte fundamental para la inclusión social y económica de muchas familias. Imagínense la gente que tiene que irse a trabajar y no tiene con qué dejar a sus hijos. Bueno, pues que vayan a la escuela ya es una parte de la solución. Así que gracias, Janet de los Reyes, hasta Tijuana. Vamos a ir a un corte y regresamos rapidito a contestar preguntas de la audiencia. Paisano, ¿te interesan los temas sobre migración o trámites migratorios? Pues te invitamos a unirte a nuestros canales de WhatsApp. En ellos encontrarás toda la información que necesitas. Recuerda que tenemos 2 canales de WhatsApp, uno para México y otro para Estados Unidos. Así que no olvides suscribirte, porque te estamos esperando a ti y solo a ti.
Paisano, ya sea que estés en México o Estados Unidos, la ley es la misma para todos. Tu estatus migratorio no tiene nada que ver con los derechos que te protegen. No permitas los abusos de autoridad. Los derechos también cruzan fronteras. Si eres víctima o testigo de alguna injusticia, denuncia. En Conexión Migrante estamos para orientarte. Somos Conexión Migrante y obvio estamos para resolver tus dudas. Somos Conexión Migrante y obvio que contamos las historias de migrantes destacados. Somos Conexión Migrante y obvio denunciamos los abusos de autoridad. Somos Conexión Migrante y obvio estamos a favor de la migración y en contra de la gentrificación. Somos Conexión Migrante y obvio estamos en contra de la xenofobia contra nuestros amigos migrantes. Somos Conexión Migrante y obvio estamos para informar. Oiga, pues estamos aquí de regreso en esta charla entre amigas, entre amigos, y a mí me gustaría que iniciáramos, Selene, con las preguntas que nos llegaron esta semana para contestarlas y luego ya llegará nuestra invitada para hablar de este reporte que les comentaba al inicio del programa, que nos revela pues datos aterradores sobre las políticas migratorias que se están aplicando en este país. Pero bueno, para ya no quitar más tiempo, Selene, cuéntanos un poco de las preguntas que nos llegaron. Hola, sí, buenas noches. Bueno, primero quiero saludar a Carlos Bequillar, que anda ya por aquí conectado. Él se ha conectado en varios entre amigos y su comentario que nos hace es que a él le gustaría irse a vivir a México lindo y querido. Él es de Nicaragua y nos manda saludos. Así que, hola Carlos, qué bueno que andas por aquí. Saludos, Carlos, hasta Nicaragua. Un abrazo. Gracias. Y bueno, ya entrando como a materia de las preguntas, Julián nos preguntó sobre si la Comisión Nacional de Derechos Humanos lo puede ayudar y en caso de ayudarlo, ¿cómo puede contactarlo? Esto es porque estuvimos platicando de a dónde pueden ir si las autoridades migratorias están violentando sus derechos o tienen alguna situación con el INM o con la policía. Entonces, estas preguntas son relacionadas a esto. Nos pregunta Julián si la Comisión Nacional de Derechos Humanos los puede ayudar. A ver. Sí, en este caso lleva varios casos. Adicional, no tenemos la nota, pero nos proponemos hacer ya en nuestros pendientes hacer un directorio donde como contacto a la CNDH, porque pues sí tiene sedes prácticamente todo el país, algunas entidades tienen más de una. Y sí, te puedo ayudar con los contactos, depende del estado en el que estés, porque cambian los números, las direcciones de sus oficinas. Y adicionalmente a la CNDH también te recomiendo acudir con organizaciones de la sociedad civil, que también tenemos aquí, si tenemos varios directores, también dependiendo del estado. En este caso, la pregunta se responde con depende del estado en el que estés, ya que varía mucho. Hay algunas organizaciones que son federales, pero si estás por ejemplo, en Guadalajara y te podemos recomendar a alguien que te ayude directamente y que puedas ver cara a cara, pues puede beneficiar bastante tu situación. Entonces, en este caso, valdría la pena decir, y ahorita les compartimos también algunos de los directorios que tenemos para, también dependiendo en qué caso, qué tipo de ayuda necesitan. Porque también hay grupos que ayudan a mujeres principalmente, a personas de la comunidad LGBT, y también varían las necesidades. En ese caso, sí. Sí, yo creo que sería interesante tener un poco más de detalle de el caso para saber qué recomendarte. En el mundo ideal, las comisiones de derechos humanos debieran funcionar como una instancia que protege los derechos de las personas, aunque debemos reconocer que en los últimos años, pues esas instancias no han funcionado. Yo sí creo que las organizaciones de la sociedad civil que están a cargo de la protección y del cuidado de la comunidad en movilidad son organismos quizá más eficaces que te pueden dar más herramientas para que te puedas defender ante estos abusos de autoridad. De hecho, nuestra invitada de hoy viene de una organización muy importante que se llama Sin Fronteras y que mucho del trabajo que hacen es la defensa
de los migrantes en situaciones de riesgo. Sí, que pase, por favor, que ya llegó nuestra invitada y ahorita la vamos a recibir. Pero sí, yo creo que si nos dices en qué estado estás, de qué se trata tu caso, quizá podamos nosotros orientarte con más precisión de qué organización o qué organismo oficial te pudiera ayudar. Adelante, Cel. Gracias. La siguiente pregunta es de Carla y ella nos preguntaba si migración le puede quitar sus papeles. No, es una práctica muy común. Esta semana, bueno, la semana pasada, a raíz de este informe que se presentó por más de 10 organizaciones que monitorean todo esto, se hablaba como de la no repatriación y también nosotros hicimos, a raíz de eso hicimos un pequeño sondeo y descubrimos que es una práctica demasiado común, pero no te pueden quitar el correo. En este caso, la recomendación básica que te podemos dar es siempre tener fotocopias, no solo van a tener varias fotocopias de tus documentos, ya sea por si se llegan a extraer, dañar, o si te lo llega a pedir migración, les entregas la fotocopia para prevenir esto, porque desafortunadamente es una práctica bastante común que te quiten los documentos y que digan esto es falso y los rompan, lo cual ellos no tienen la autoridad para hacer eso porque ellos no son jueces para determinar la validez o la invalidez de un documento. Entonces, sí. Eso es Gracias, lo que puedo Abel. decir al respecto. Gracias. La siguiente pregunta es de Manuel González y nos dice, ¿la policía nos puede deportar y qué se debe hacer en caso de que nos detengan? Ok. En este caso, la policía no tiene las facultades para deportar a las personas ni para detenerlas. Por cuestiones migratorias, no. Los únicos que pueden detener a las personas con base en su estatus migratorio en México es el Instituto Nacional de Migración. Si bien hay ocasiones en las que brindan apoyo, siempre debe haber un agente del INM. No puede la policía llegar y detener, porque aparte hay una presunción. ¿Cómo pueden determinar que una persona es extranjera? No pueden solicitar ni preguntar, porque no tienen como bases para hacerlo. Y si lo hacen por base en la apariencia, o ya sea color de piel o el idioma, también es un perfil discriminatorio, porque, pues, ¿por qué se va a usar? Entonces, si no pueden hacer eso. Gracias. Y la última pregunta que tenemos en este bloque nos la hizo Rita y nos preguntó sobre, ¿tenemos derechos aunque hayamos entrado de manera irregular a México? Así es, todos tienen derechos. Los derechos no se limitan por el estatus migratorios, de hecho, aplican para todas las personas, viene en la Constitución. Y pues por ejemplo, el artículo 11 que garantiza el libre tránsito para todas las personas, o sea, no viene reconocido como un delito ingresar al país sin autorización, ni siquiera es un delito, incluso está bien en en el portal de Secretaría de Gobernación, no hay ningún delito, no es ningún crimen, no hay nada que se le pueda imputar por alguna persona. Lo refiere el mismo artículo 11 de la Constitución, que no hace distinción entre nacionales o extranjeros, y cualquier persona puede cruzar y recorrer el territorio nacional. Si bien hay un inciso que refiere que hay una interpretación, que cada gobierno puede hacer una interpretación de la ley dependiendo de ciertas normativas, pero en sí no te priva de derecho a ser migrante, ya sea De tengas hecho, papeles o no. fíjense que nosotros tenemos por ahí un artículo que publicamos ya hace un ratito sobre los derechos básicos que tienen los migrantes, que tenemos todos los seres humanos. De hecho, el derecho fundamental es al migrar. Todos tenemos derecho a migrar de un lugar a otro si eso mejora nuestra vida, si nos saca de peligros. Lo que pasa es que en el mundo real y en la práctica cotidiana, pues eso no sucede. Y México sí se ha convertido en un país muy agresivo para los migrantes, donde no hay ley que valga, y sí hay que decirlo, y es uno de los temas que hablaremos con nuestra invitada que ya está aquí con nosotros y que le vamos a dar la bienvenida. Nos vamos a corte y entonces sí, ya entramos a platicar de lleno sobre este informe que les comentábamos hace un ratito. Wendy Castro, ella es la coordinadora legal de Sin Fronteras. Wendy, te quiero dar la bienvenida y te quiero agradecer que estés esta noche
con nosotros para hablar de este informe que se presentó apenas hace unos días. Bienvenida a esta charla entre amigas. Muchísimas gracias. Es un honor estar el día de hoy con ustedes en nombre de que participaron en la elaboración de este informe. Bueno, pues fíjense bien, el informe se llama El principio de no devolución en México. Lo presentaron 9 organizaciones, Sin Fronteras, IMUMI, Asylum Access, Alaide, POPA, la Clínica de Litigio Estratégico de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el Servicio Migrante Jesuitas, el Apoyo a Migrantes Venezolanos, la Comisión Mexicana es que no alcanzo a leer, estoy muy ciega, la Comisión Mexicana de Derechos y Protección de Derechos Humanos y la Casa de Refugiados. Entonces, es un informe muy interesante, muy revelador, muy preocupante, que ahorita vamos a ir a un corte comercial, regresamos y entonces sí nos podemos a platicar con Wendy de este informe. Gracias por venir y ahorita nos vemos. Amiga y amigo migrante, si estás por cruzar México o ya te encuentras en el país, conocer los albergues que te pueden ayudar será fundamental en tu camino. En la Ciudad de México podrás encontrar Casa Tochán, Café Min, Casa Frida y Albergue Constitución 1917. En el estado de Chiapas encontrarás al albergue Todo por Ellos y Una Ayuda para Ti. En la zona norte o en Baja California vas a encontrar Refugio Salesiano Don Bosco, Instituto Madre Asunta, Casa Lulú y Casa Arcoíris. Para conocer su ubicación y todos los detalles, visita conexionmigrante.com. Ya puedes recibir dinero del extranjero que te envían por Félix Pago con Mercado Pago gratis y al instante. Primero debes abrir la app y seleccionar Dinero del extranjero. Escoge Félix Pago y manda por WhatsApp el link de pago a quien envía. Quien te envía dinero deberá ingresar al link e iniciar una conversación con el chat de Félix para hacer el envío. Después deberá colocar el monto que quiere enviar e ingresar los datos de su tarjeta de débito o crédito. Y así de fácil, el dinero llegará a tu cuenta en un instante. Solo tendrás que decidir si usarlo desde la app o en efectivo. Estamos aquí de regreso en esta charla entre amigas, entre amigos, y me da muchísimo gusto recibir a Wendy Castro, como les comentaba antes de irnos al corte. Ella es la coordinadora legal de Sin Fronteras. Y Wendy, para iniciar esta charla, primero me gustaría un poco que nos cuentes a qué se dedica Sin Fronteras, cuál es la actividad de la organización, y luego ya hablamos del informe y cómo fue la presentación y cuáles son las principales preocupaciones. Adelante, Wendy. Claro, muchísimas gracias. Pues bueno, también gracias por el espacio, gracias por tocar estos temas tan interesantes y contarles qué hace Sin Fronteras. Sin Fronteras es una organización de sociedad civil, laica, apartidista, sin fines de lucro, que brinda atención psicojurídica a personas en contexto de movilidad humana. Nosotros solo estamos basados en Ciudad de México, entonces nuestro objetivo es brindar orientación, asesoría, representación, de acuerdo a las necesidades jurídicas que llegan a tener las personas, pero también contarles que nuestro modelo de atención es holístico, que quiere decir que hacemos una intervención interdisciplinaria en donde siempre están colegas del área de psicología, colegas del área de trabajo social, que permiten hacer un análisis de cada caso y justo identificar cuáles son las necesidades las más específicas de cada caso, y de acuerdo a eso, pues nosotros planeamos una ruta de atención en donde pues justo tratamos, ¿no?, de brindar las mayores herramientas para que las personas a través de una atención holística, repito, puedan acceder, por ejemplo, a trámites de regularización migratoria. También tenemos espacios en donde, por ejemplo, desde el área de defensoría, llevamos casos de litigio para aquellas personas que no pueden acceder a los servicios básicos, por ejemplo, porque pues muchas veces por la desinformación les niegan el acceso a derechos a las personas en contexto de movilidad humana. Tenemos también desde el área legal un área de asilo que se encarga específicamente de brindar orientación, asesoría y representación a todas aquellas personas que quieren solicitar la condición de refugiados aquí en la Ciudad de México.
También contamos con un área de clínica jurídica de documentación migratoria. A través de esta área buscamos que las personas realicen sus gestiones migratorias para acceder a una condición a una situación regular, perdón, para que puedan pues llevar a cabo todas sus actividades en la Ciudad de México, y también pues con aquellas personas que ya tienen suficiente tiempo en el territorio mexicano y quieren acceder a la nacionalidad mexicana a través del proceso de naturalización, nosotros también brindamos ese apoyo. Desde el área de atención psicosocial, pues siempre va a haber un espacio de acogida que se llama La Ceiba, que es un centro de día en donde pueden llegar las personas, estar, tener acceso a medios móviles, por ejemplo, para revisar correos, ponerse en contacto con sus familias. Y pues repito, también llevamos un gran componente de integración. Nuestro objetivo es justo que las personas que deciden y está en su plan de vida quedarse en la Ciudad de México, pues tengan una integración óptima a la sociedad mexicana. Recordar que la Ciudad de México es una ciudad intercultural y tenemos obligaciones de acogida con estas personas en contexto de movilidad humana. Y pues bueno, como verán, tenemos un componente de atención directa a las personas que se acercan a nosotras para pedir este apoyo, pero también tenemos un componente de incidencia que nos permite levantar la voz y hacer visibles estas dificultades que las personas viven directamente. Ay, creo que se le desconectó su Cuenta su teléfono. computadora o su computadora o su teléfono a Wendy Castro. Ahorita regresará Wendy, pero mientras tanto sí les quiero contar que aquí abajo en los comentarios les vamos a poner los datos de Sin Fronteras. De verdad, Sin Fronteras yo creo que es una de las organizaciones más grandes de ayuda y de incidencia en política pública con la comunidad migrante, así que es muy importante que si ustedes tienen alguna necesidad específica, legal, hasta, como decía Wendy, bueno, hasta de ir un momento a este lugar que ellos tienen, a cargar su celular o a poder comunicarse con alguien, bueno, pues que sepan que Sin Fronteras puede también ayudarles de esta forma directa. Wendy, te nos fuiste, pero no te preocupes, aquí nos quedamos platicando sobre el trabajo que ustedes hacen, que no es solamente en el trato directo con la comunidad, sino también en pues la incidencia en las políticas públicas que se intenta que este país tenga, aunque cueste tanto trabajo. Bueno, oye Wendy, pues a ver, cuéntanos un poco cómo se hizo este trabajo, por qué es importante. A mí me gustaría, probablemente muchos de nosotros no sabemos qué significa la política de no devolución en cualquier país, pero bueno, en México en lo particular. Claro, muchas gracias. Mira, este trabajo surge a raíz de justo todas estas organizaciones de sociedad civil que brindamos atención directa a personas en contexto de movilidad humana. Tenemos nosotros un grupo de trabajo que estudia específicamente el principio de no devolución, en donde nuestro objetivo es primero identificar estos casos de personas que son devueltas a su país de origen, sistematizarlos, identificar cuáles son las tendencias por parte de la política migratoria mexicana y pues sobre todo, aparte de identificarlas y sistematizarlas, hacer una serie de recomendaciones a las instituciones gubernamentales que tienen obligaciones de proteger los derechos de las personas en contexto de movilidad humana. Y bueno, a raíz de esta inquietud de los casos en donde identificábamos que cuando una persona en contexto de movilidad humana tiene necesidades de protección internacional, era devuelta o puesta en riesgo de ser devuelta, para nosotros era sumamente importante visibilizarlo. Ahorita tú preguntabas justo, ¿no? ¿Qué es el principio de no devolución? Como decían anteriormente, las personas en contexto de movilidad tenemos derechos, independientemente de si estamos en nuestro país de origen o si cruzamos una frontera, interna de nuestro país o si cruzamos fronteras externas, a territorios extranjeros. Nuestros derechos no nos abandonan y sobre todo si nosotros salimos de nuestro país de origen en un contexto de persecución, de violencia,
en donde el contexto que me obliga a salir de mi país de origen pone en riesgo mi vida y mi integridad, el Estado al que tú te acercas a pedirle esa protección tiene la obligación de darte esa protección, es decir, darte la oportunidad de solicitar a través de la condición de refugiado que tú accedas a este derecho y a través de acceder a este derecho de asilo, sobre todo que protejan el principio y que debería ser también tomado como un derecho a no ser devuelto a este lugar de origen que pone en riesgo tu integridad y tu vida. Es por eso que identificábamos que era sumamente importante hacer visible estas violaciones a derechos humanos, porque bueno, una gran mayoría de las personas que migran al territorio mexicano tiene necesidad de su protección internacional. Viene huyendo de sus países porque les persigue tal vez la delincuencia organizada, porque el contexto social y político también les obliga a huir porque tal vez están en bandos contrarios. En muchas ocasiones son perseguidos por temas de género, de raza, de pertenecer a una disidencia sexogenérica. Muchas veces también huyen de temas de violencia familiar y que al menos México sí tiene la obligación de proteger a las personas que huyen de violencia familiar en sus países de origen. Entonces, con todo este contexto tan difícil que tienen las personas, cuando llegan al territorio mexicano y solicitan la condición de la solicitud de condición de refugiado, el Estado mexicano, a través de este inicio del trámite, se debe coordinar con otras instituciones, específicamente el Instituto Nacional de Migración, para garantizar que no te regresen a ese lugar que te pone en riesgo. Y lo grave de esta situación es que eso sucede de una forma constante y permanente en México. Rita creo que era quien nos preguntaba, o quien preguntaba si estaba bien que rompieran los documentos. Bueno, pues uno de los datos que revela este estudio es precisamente el tema de los documentos. ¿Por qué no nos cuentas un poco de eso, Wendy? Así es, justo en estas tendencias que lamentablemente el Instituto Nacional de Migración tiene con las personas en contexto de movilidad humana, es que cuando son identificados en estos puntos de control en donde el Instituto Nacional de Migración puede o tiene la posibilidad de revisar documentos migratorios, justo al exigir que comprueben su condición migratoria, cuando las personas exhiben el documento que avala la condición migratoria que tienen, muchas veces es el mismo Instituto Nacional de Migración quienes rompen esos documentos, quienes les quitan esos documentos, y esto es sumamente grave, porque para empezar en la sociedad mexicana, también las instituciones gubernamentales de migración, y aparte de no conocerlos, el mismo Instituto Nacional de Migración llega a romper estos documentos que él mismo emite, entonces deja a las personas en un total estado de indefensión, porque pues no tienen una forma de comprobar cuál es su condición migratoria, porque muchas veces este documento, llámese una tarjeta de visitante por razones humanitarias, una tarjeta de residencia permanente o temporal, es el único medio que tienen para acceder a sus derechos. Lamentablemente, y lo decíamos, no tiene que ser así, tú no tienes que comprobar cuál es tu situación migratoria ni tu condición migratoria para acceder a derechos, pero al Instituto Nacional de Migración no le importa, toma tus documentos y los rompe y te deja totalmente indefensos. Y lamentablemente, este tipo de acciones orilla a que las personas muchas veces sean llevadas a estaciones migratorias y estancias provisionales y sean puestas en detención por razones migratorias. Bien lo decías hace rato, migrar no es un delito. Sin embargo, la política migratoria, que es altamente punitivista, pues castiga este tema de no obtener documentos que avalen la condición migratoria y deja a las personas en indefensión, sin acceso a derechos y muchas veces en temas de detención migratoria. Oye, Wendy, hablando particularmente de este tema de los documentos, que creo que es muy importante para las personas que están cruzando México, ¿sí crees adecuado esta recomendación que les dimos hace un ratito de que saquen copias de sus documentos migratorios, varias, las traigan en diferentes lados? ¿Sirve de algo que haya quedado una copia de ese documento, aun si te rompieron el original?
Sí, también lo recomendable es que puedan guardar esos documentos escaneados tal vez en algún correo, en sus dispositivos móviles, aunque pues de repente también se los roban o se los retiran, que algún familiar tenga este escáner de los documentos migratorios, porque hay una serie de acciones que se pueden hacer cuando el Instituto Nacional de Migración o te detiene o te quita los documentos. Para empezar, es una violación a tus derechos porque pues ellos no son peritos para identificar si un documento es falso o no. Además, ellos tendrían que conocer los documentos que emiten, pero el hecho de que tengan copias de sus documentos, que lo tengan en un drive, que lo tengan en dispositivos móviles, facilita que, por ejemplo, puedan acceder o hacer una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que podamos hacer también una queja en el órgano interno de control, que podemos emitir también eventualmente también alguna denuncia, ¿no? Por el tema de abuso de autoridad y que pues, hayan quitado estos documentos. Sí, pues fíjense que creo que el tema de qué hacer con los documentos migratorios es importantísimo para la comunidad. Y cuéntanos un poco más, ¿qué otras cosas descubrieron en este estudio que realizaron, Wendy? Sí, son muchísimas cosas las que hemos descubierto. Lamentablemente, quisiéramos no tener más material para seguir ampliando estos informes. Repito, el primer informe fue del año 2022, este segundo informe del 2023. Lo que identifica específicamente si es la ruptura o quitarles los documentos. Por ejemplo, identificamos procedimientos sumarios. Como sabrán, este año hubo una modificación en la legislación mexicana, ya que anteriormente podías estar detenido más de 15 días, podían pasar meses. Afortunadamente hubo un amparo en revisión, que es el 388, que menciona que ya no puedes estar detenido más de 36 horas en una estación migratoria. Sin embargo, hay todavía muchas lagunas jurídicas que no especifica la ley, que no dice cómo y cuándo deben hacer, por ejemplo, el procedimiento administrativo migratorio una vez que ingresas a la estación migratoria. Entonces, identificamos que muchas veces las personas que son detenidas son mandadas a otras estaciones migratorias y ahí se reinician las 36 horas, por ejemplo, o que las 36 horas de detención pueden llegarse a contar de una manera muy extraña. A veces sí cuentan los fines de semana, a veces, aunque te hayan detenido, no sé, ejemplo, el sábado, tú dirías, bueno, ya pasé sábado, domingo y lunes, ya pasaron mis 36 horas, pero nos encontramos con que de repente las 36 horas se cuentan en días hábiles, por ejemplo, ¿no? O que, pues con tal de sacarlos dentro de estas 36 horas, los llevan a estaciones migratorias del sur, por ejemplo, o que hacen estos procedimientos administrativos migratorios sumarios, quiere decir rapidísimo, sin que analicen tu caso, sin que justo escuchen tu historia y tus razones de migración, y que justo a través de esta escucha activa puedan identificar si tú, por ejemplo, necesitas solicitar asilo en México, ¿no? Entonces, eso también les deja en un estado de indefensión, porque cuando el Instituto Nacional de Migración analiza tu caso así rapidísimo en esas 36 horas y no se da cuenta que tú necesitas la protección a través de solicitar asilo en México, te pueden devolver a tu país de origen porque les dan un oficio de salida y en este oficio de salida dice que tú tienes determinado número de días para trasladarte a la frontera sur más cercana y abandonar el país. Entonces, pues esta también es alguna de las situaciones que identificamos. Y otra situación bastante importante en la que pusimos un poco más de hincapié en este año son los procedimientos de devolución que se hacen a través de las Procuradurías de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Como sabrán también, parte de las reformas en la política migratoria dicen que niñez y adolescencia no pueden estar en las estaciones migratorias. Tiene que ser a través del DIF o de las Procuradurías de Protección que identifiquen estos grupos familiares o a estas niñas, niños y adolescentes y los manden a la Procuraduría tiene la obligación de ver qué derechos están siendo vulnerados y con base a esos derechos que se vulneran, emiten un plan de restitución de derechos. Sin embargo, para niñez y adolescencia en contexto de movilidad humana, sobre todo cuando no están acompañados, estos planes de restitución
contemplan que se les devuelva al país de origen para que sean reunificados con sus redes de apoyo, pero en países de origen. Entonces, esto tampoco nos garantiza que las Procuradurías de Protección hagan un análisis casuístico y verifique que, por ejemplo, esa niñez, esa adolescencia no viene huyendo de un tema de crimen organizado, por ejemplo, ¿no? O que en su país de origen pues le quedan pocos familiares porque tal vez la mayoría ya migró o ya están en otro país. Entonces, pues a grandes rasgos estas son las principales dificultades que hemos detectado. El tema de justo lo que decían, ¿no? Hacer sesgos raciales y por tu apariencia física que te digan, a ver tú, enséñame tus documentos, dime qué condición migratoria tienes. Esto sigue siendo pues algo muy característico y lamentablemente pues son parte de las cosas que nos dan más material, ¿no? Para acrecentar este informe de 2023. Oye, Wendy, y luego hay una serie de recomendaciones que se hacen a partir de estos hallazgos, de ver la gravedad de la situación en materia migratoria que están sufriendo las personas extranjeras que cruzan este país, y se emitieron una serie de recomendaciones. ¿Por qué no nos cuentas un poco de estas recomendaciones que hacen? Y luego, pues, ¿qué tan posible es que algo suceda? Sí, bueno, parte de estas recomendaciones, voy a empezar, por ejemplo, con temas de protección de niñez y adolescencia, es que justo las Procuradurías de Protección, a través de los planes de restitución que haga, valoren qué tan necesario es regresarles o qué dificultad conlleva que las niñeces y adolescencias sean regresadas versus que se les respete el interés superior de la infancia y se respete el principio de no devolución para que pues justo no sean puestos en riesgo, porque también lo que pasa es que cuando los regresas al país de origen buscan otra forma de volver a migrar y los pones en más riesgo todavía, ¿no? Entonces, justo lo que pedimos es que pues hagan un análisis exhaustivo de la normativa internacional, por ejemplo, la Convención de los Derechos del Niño, las directrices específicas para atención a niñez y adolescencia en contexto de movilidad humana, que hagan un análisis bastante exhaustivo, ¿no? Con la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la ley de determinar una devolución a país de origen, sea tomando en consideraciones todas las dificultades a las que se puede exponer a esa niñez y adolescencia. Por parte del Instituto Nacional de Migración, lo que pedimos es que justo se capaciten a las personas que son servidores públicos que laboran en esa institución, que se generalice la información que deberían tener, que no traten de manera punitiva ni criminalista a las personas en contexto de movilidad humana, que pueda haber mucha mayor comunicación con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados para que puedan, en concordancia, por ejemplo, otorgar las tarjetas de visitante por razones humanitarias que debe otorgar cuando una persona ya solicitó asilo, o bien si ya tiene el reconocimiento como refugiado, pues que emita sin tanta tardanza, por ejemplo, una tarjeta de residencia permanente, sin que traiga a las personas de un lugar a otro y vea a preguntar y después en 10 días te aviso, ¿no? Y que pues les obliga a hacer otras acciones jurisdiccionales, a acercarse a organizaciones de sociedad civil, a que un abogado les acompañe para obtener algo que es su derecho. Y por parte de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, lo que también pedimos es que haya mayor colaboración con el Instituto Nacional de Migración, que se retomen los plazos en los que debe dar solución o respuesta a las solicitudes de la condición de refugiado, porque pues el hecho de dilar un proceso, repito, pone en bastantes dificultades y en riesgos de ser detenidos y aparte de ser devueltas a estas personas. Y pues, también identificamos que la Guardia Nacional debe evitar tener estas acciones con las personas en contexto de movilidad humana, ya que pues como son ellos quienes coadyuvan en los puntos de control migratorio, muchas veces son las personas que también coadyuvan en las detenciones o en las devoluciones. Entonces, pues que en todo su actuar también sea respetando los derechos humanos, sin acciones xenofóbicas, sin acciones discriminatorias ni racistas, y sobre todo siguiendo los protocolos, siguiendo pues los lineamientos de ley que hay. Y bueno,
Sé que suena muy utópico y me preguntabas qué tan posible es que esto se haga y me parece que con buena voluntad se puede hacer muchas cosas. Sé que también en México la situación está difícil porque estamos cambiando de gobierno y cuando cambia, se transiciona un gobierno o cualquier persona en un puesto, se pierde un poquito del gran avance que se llega a tener. Por eso lo que queremos es seguir teniendo estos espacios de difusión para que las personas servidoras públicas, la sociedad en general, tenga conocimiento de que estas cosas no deben pasar, ¿no? Y que también está en nosotros respetar los derechos de las personas en contexto de movilidad humana. Desde las organizaciones de sociedad civil seguimos generando litigios, que quiere decir, bueno, si una persona se acerca para que nosotros podamos defender su caso y representarles porque alguna autoridad violó alguno de sus derechos, el hecho de que vayamos y nos quejemos y presentemos juicios, eso también genera un pequeño cambio. Ahorita estar hablando de esto con ustedes también genera un pequeño cambio y pues, como refrendar, ¿no? Es que estas pequeñas acciones pues hacen grandes resultados. Que lean este informe, es un informe bien digerible, bien rápido, bien práctico, no está tan técnico, no está tan abogadesco como de repente hace difícil leer estas cosas, ¿no? Entonces cualquier persona puede leer informe, y pues sobre todo puede ayudar a que los derechos humanos se respeten, ¿no? Por eso sí es una obligación de autoridad, pero también es un actuar ciudadano. Sí, y miren, aquí abajo en los comentarios ya les pusimos el link del informe, o sea, ya no hay cómo evadir el tema de que lo revisen. Yo sí creo que qué bueno que se acabó este gobierno, porque si seguía con el vuelo que traía, yo no sé qué nos iba a pasar. Entonces, que llegue un nuevo gobierno, quizá nos debe dar esperanza de que las políticas públicas para la comunidad en movilidad, para la comunidad en retorno, pues se construyan nuevamente, porque se destruyeron toditas, se construyan nuevamente y que los funcionarios, como decías tú, bueno, que los funcionarios públicos sepan que migrar no es un delito, que migrar no está fuera de la ley y que hay derechos que debiéramos proteger. Wendy, yo te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta noche en esta charla entre amigos. Nosotros revisamos con mucho cuidado el informe y estamos convencidos que su difusión es importante, como dices tú, para enterarnos y tener conocimiento de lo que verdaderamente está pasando en un país como México, porque México es un país de migrantes, de muchos familiares viviendo en Estados Unidos, pero se nos olvida eso. Y luego andamos haciendo cosas bien feas con los migrantes acá. Debemos tener mucha conciencia de lo que significa migrar y de que nadie migra por gusto o muy poquitos, el 1% quizá de la población en el mundo. Todos los demás migran por necesidad, por alguna necesidad, unas más urgentes que otras, pero que debemos estar bien conscientes que no son situaciones fáciles para nadie. Así que Wendy, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos y gracias a Sin Fronteras por todo el trabajo que hacen con la comunidad migrante aquí en México. Muchísimas gracias a todos, también gracias a las organizaciones de sociedad civil que colaboraron en este informe y que el día de hoy me permitieron no solamente representar a Sin Fronteras, sino también representarles con este gran trabajo que han hecho. Les invito a que busquen las redes sociales de todas las organizaciones, también de la ACNUR, que ahí se publican información real, fidedigna, comprensible, que les pueda ayudar y pues muchísimas gracias por este espacio. No, hombre, al contrario, vamos a ir a un corte y vamos a regresar con un video súper interesante que nos envió Janet de los Reyes desde Tijuana. Gracias, Wendy, y nos vemos muy pronto. Paisano, paisano, ¿tienes algún negocio que quieras hacer en la región Tijuana, San Diego o en alguna otra ciudad fronteriza? ¿Perteneces a alguna organización no gubernamental y quieres dar a conocer tu proyecto? Tu momento ha llegado. Te invitamos a anunciarte en Entre Amigos. Tenemos un espacio para que tu publicidad sea vista por la comunidad migrante que nos ve tanto en Estados Unidos como México. No esperes más y comunícate con nosotros al correo redaccion@conexionmigrante.com. Te aseguro que contamos con un plan especial para ti.
Paisano, en Conexión Migrante queremos que tengas la información al alcance de un clic. Es por eso que te invitamos a unirte a nuestros canales de WhatsApp Conexión Migrante USA y Conexión Migrante MX. Ya somos una comunidad de más de 50,000 personas. Te estamos esperando. Oigan, y pues ya nada más para cerrar esta charla entre amigos, les vamos a presentar esta nota que nos hizo Janet de los Reyes sobre el fandango fronterizo, que se ha encargado de unir a músicos y bailarines y al público en general por medio del son jarocho. Karina y Eloísa son dos mujeres migrantes que coincidieron en esta fiesta fronteriza realizada en Tijuana. El Fandango Fronterizo es un evento que año con año reúne en Tijuana a músicos y bailarines de ambos lados de la frontera, derribando las líneas políticas al ritmo del son jarocho. Al pie del muro divisorio en playas de Tijuana, el Fandango Fronterizo se ha convertido en un espacio de resistencia y solidaridad. Las mujeres son fundamentales en su organización y preservación. Instrumentos tradicionales como la jarana, el requinto, la leona y el arpa acompañan las zapateadas de los bailarines. Además, las letras que cantan muchas veces reflejan las experiencias de quienes viven en la frontera, abordando temas de migración, separación familiar y esperanza. Karina y Eloísa son dos mujeres que se conocieron en la reciente edición del Fandango Fronterizo, y al igual que otras de sus compañeras, se han convertido en defensoras de una importante tradición. Yo soy visitante, yo vivo en el estado de Oregon y es mi primera vez asistiendo. Bueno, en mi caso ya conocía el evento y es mi tercer año. Migrar y llevar el son jarocho no ha sido tarea fácil. Eloísa nació en la zona de Tierra Caliente, en Guerrero, a un costado del estado de Michoacán, zona en la que detalló tienen sus propios bailes regionales que comparten similitud con el son jarocho. Ay, a mí es que tuve mi metamorfosis, ¿verdad? De asimilación y toda esa cuestión. Yo llegué cuando tenía 16 años. Entonces, pues quieres fit in, ¿verdad? Asimilar con la gente que vive allá y empiezas a perder tu identidad, digamos, pero luego ya te da esta cuestión de, no, pero yo soy, pertenezco y necesito seguir impulsando mi cultura. Por su parte, Karina tiene 10 años viviendo en Monterrey, Nuevo León, una entidad en que el estilo de vida norteño es un sello distintivo. Fue complicado encontrar comunidad, pero al final conectamos. A mí me costó más de 2 años encontrar gente que tocara son jarocho en Monterrey y ya tengo 10 años allá que migré y sí es complicado. Ahorita ya no tanto, ya el son jarocho ya está como más conocido, ya hay más gente interesada en el son jarocho, pero aún así sí es complicado el choque cultural aún que estamos en el mismo país. Tenemos un colectivo de mujeres donde les enseñamos a tocar son jarocho, zapateado, versada, todo, y alrededor de son jarocho a mujeres e infantes. Es un lugar seguro, se llama Colectivo Anacahuita. El Fandango Fronterizo es una actividad que tiene realizándose más de 15 años, la cual está abierta a todo el público en general. Vengan al Fandango Fronterizo y que no se van a arrepentir. Es un momento muy bonito de conectar con gente de todos lados y compartir y pasarla bien, ¿no? Sí, definitivamente todo el mundo que está aquí tiene un trabajo y si tú no tienes una habilidad de bailar, de cantar o de tocar un instrumento, puedes ser miembro nada más mirando, disfrutando, entonces todo el mundo es bienvenido. Para Conexión Migrante, Janet de los Reyes. Pues para el próximo año, Janet de los Reyes, te vamos a pedir que nos avises con tiempo para lanzarnos al fandango allá por Tijuana. Oigan, pues muchísimas gracias por el programa de hoy. Creo que tocamos muchos temas, todos ellos interesantes, todos ellos importantes. Ya saben que cada jueves, 7 de la tarde, hora Ciudad de México, estaremos aquí para tener esta charla entre amigas, entre amigos. Les agradezco mucho, que tengan un maravilloso fin de semana y nos vemos el siguiente jueves, 7 de la tarde, hora Ciudad de México. Gracias, Selene, gracias, Abel, por acompañarme. Gracias, Paco, por los controles técnicos. Aquí andamos. Cuídense. Bye.